Bienvenidos a este taller de redes de datos. El objetivo de este taller es fortalecer los conocimientos para prepararles a ustedes para el examen de fin de carrera, que ya se aproxima. Mi nombre es Tania Mayorga Jacome. Voy a ser su facilitadora en este taller. En primera instancia, para la carrera de sistemas informáticos, ustedes abordan CCNA1 y CCNA2 únicamente, de modo que estaremos viendo las temáticas que más ustedes van a necesitar para el examen. Iniciemos por el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Por las diferentes capas, tenemos que el modelo OSI tiene la capa física de enlace, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. En el modelo TCP/IP, las dos primeras capas del modelo OSI equivalen a la capa de acceso a la red. La capa de red se llama capa de Internet, la de transporte, y la capa de aplicación representa la de sesión, presentación y aplicación del modelo TCP/IP. En cada una de las diferentes capas intervienen distintos protocolos. Por ejemplo, en la capa de acceso a la red tenemos ARP, TCP, Ethernet. En la de Internet, IP, NAT, ICMP, OSPF e IGRP. En la capa de transporte, UDP, TCP. En la capa de aplicación tenemos DNS, BOOTP, DHCP, SMTP, POP, IMAP, FTP, TFTP y HTTP. Entonces, en cada una de estas capas existe una PDU, como por ejemplo en la capa de sesión, presentación y aplicación, la PDU es la data, en la de transporte es el segmento, en la de red es el paquete, en la de enlace de datos es la trama, y en la capa física tenemos los bits. Otro de los temas cruciales dentro de lo que es redes es la parte de subnetting, tanto en IPv4 como en IPv6. Iniciemos la parte de subnetting en IPv6. ¿Ya? Dentro de lo que es IPv6, ustedes manejan un direccionamiento donde cada dirección tiene 128 bits. Y a cada una de las partes de la dirección IPv6 se la conoce con el nombre de extet. Entonces, para facilitar la forma de escribir, existen reglas como por ejemplo se omiten un grupo de ceros, se lo puede escribir como 0, 0, representado con un solo cero. O si es que hay varios extetos de ceros, se puede representar con 2 puntos, 2 puntos. Es por eso que, por ejemplo, aquí, esta dirección IPv6 tiene 2001, 2 puntos, 0db8, 2 puntos café, 2 puntos 000, 2 puntos, prefijo 64. Y esta es 1, 2 puntos, prefijo 64. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por prefijo? ¿Es algo que está antes? ¿Ya? En este caso, en IPv6, ¿qué sería el prefijo? Lo que está en el rectángulo azul, 0000001. Ya, el prefijo 64 va a significar que yo voy a tener desde donde inicia la dirección IPv6 hasta donde me indique 64 bits. ¿Sí?
Si cada exteto de estos tiene 16 bits, entonces tendríamos 16 más 16 nos da 32 y más otros 32 nos da 64. Entonces, el exteto 64 significa que yo voy a tener de prefijo, el prefijo 64, perdón, voy a tener 64 bits hacia la izquierda y el resto de bits hacia la derecha. En los bits de la derecha van a representar las distintas posibilidades que tengo para asignar a los hosts. Y el exteto anterior, a donde termina el prefijo, me va a indicar la dirección de red. ¿Ya? En este caso, como todos es prefijo 64, significa que este exteto me indica la red. Entonces, para el primer caso es la red 0, y para el segundo es la red 1, la 2, la 9 y la red A. Todo lo que esté a la derecha, yo puedo usarlo para los hosts. Por ello, la estructura que ustedes pueden observar en este momento, tenemos aquí, va a ser el ID de la interfaz. Tenemos 64 bits. A la izquierda tenemos el ID de la subred, lo que está en amarillo, que en este caso representa lo que yo he señalado acá, en esta parte. Lo voy a poner amarillo mismo, ¿ya? Lo que está en celeste representa el ID de la red. Y también hay que considerar que aquí nos indica, por ejemplo, 2001 nos indica que es una dirección global unicast, ¿no? Si es que empezara como F80, significa que es una dirección de tipo link local. Acuérdese que cuando usted asigna una dirección IPv6, esta tiene dos direcciones. La que usted asignó, más una link local que se genera de manera automática o también tiene la posibilidad de ingresarlo de manera manual. ¿Está claro esta parte? ¿O hacemos otro ejercicio? Buenas tardes, Ginetaría. Otro ejercicio, por favor. Con gusto. Ya. Entonces tenemos aquí, yo les voy a poner aquí una dirección. Ya. Pregunta. Dada la dirección que ustedes pueden visualizar, ¿cuál sería la subred? El ID de la subred. En este caso es prefijo 80. Sería 2 ceros AC, 2.380. 3, sufijo 380. Miremos. Miremos la estructura que nos da acá, ¿ya? Vamos separando. Uy, le pasé amarillo. Bueno, no importa.
Ya. En este caso, primero que nada tenemos que mirar el prefijo que nos está dando. Ya, en este caso nos dice prefijo 80. Sí, pues vamos sumando. 16 más 16 del segundo octeto, 32. Más 16, 48. Más 16, 64. Y 64 más 16, 80. Significa que hasta acá es el prefijo. Entonces, el octeto que antecede es 000C. Ese sería el ID de la subred. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, miremos este. Ya, si tengo esa, ¿cuál sería el ID de la subred del segundo ejercicio? El 000D. El D, así es. ¿Solo el D, Inge, o todo es el sufijo? Todo. O solo la D. El ID es el 000D. Ah, perfecto, gracias. Ya, pero existe una notación más corta, ya, que yo puedo escribir la misma dirección de la siguiente forma, omitiendo los ceros de la izquierda de cada octeto. Entonces ahí me quedaría así. Esa sería una forma más corta de escribir. ¿Sí? Aquí dice D, pero aquí en realidad está el 000D. Y existe una forma aún más corta de simplificar, y es el usar el dos puntos, ¿no? Si nosotros escribiéramos aquí completa el primer ejercicio, el que estoy ahorita señalando, en estos dos puntos representan más octetos de ceros. ¿Sí? Significa que aquí estarían ahí estarían así. ¿Ya? Esa sería la forma larga. Y esta sería la forma corta de representar. Entonces aquí abajo omitimos los ceros de la izquierda y omitimos también el grupo todo un grupo de ceros que están juntitos. ¿Está claro o hago algún otro ejercicio? De la parte de la anotación, porque ya entendieron de la parte del subnetting. Disculpe, ingeniero, ¿hasta cuántos ceros podemos simplificar? O todos los que sean ceros podemos cambiarle a 2 puntos. Sí, todos puede cambiar. Pero ojo, vamos a suponer que acá está así, ¿ya? Entonces usted dígame cuál sería la anotación del ejercicio. Sería 2001, 001. Los ceros de la izquierda se omiten. Entonces,
2001, 1, CAFE, y sería dos puntos, ¿Ya? dos puntos, 5 sobre 80. 2 puntos, 2 puntos. Solo Dos dos puntos, puntos. 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos. Este exteto es 5, ¿no? El último. Entonces le quedaría 2 puntos, 2.5. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera así? Sería Un 2001. ratito. Ah, ya. ¿Qué pasa si tuviese así? ¿Cuál sería la notación? Dos mil uno, 2 puntos, 2 puntos, 4, 2.4 2 puntos, y 2 2 puntos. puntos, 2 puntos, 3. Ojo, solo puede aplicar la regla del 2 puntos, 2 puntos una sola vez. Una sola vez es. Ajá. Ah, ya, Entonces, o bueno. aplica a la izquierda o aplica a la derecha. Sería 4 y tendría que venir 2.0, 2.0, 2.3 y 2.5. Prefijo 80. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿el 50 o el 80 qué significa ahí? El prefijo es el número de bits que va desde donde inicia la dirección IPv6 hasta el exteto de que va a ser el identificador de la subred. Es lo que separa el ID de la interfaz de lo que es el ID de la red y el ID de la subred. Por eso usted ve aquí en amarillito, este es prefijo 64 y están las líneas cortadas. El exteto anterior es el ID de la subred y el exteto anterior es el ID de la red. Y todo lo que va hacia la derecha, después del prefijo, es el ID que usted le puede poner al host. Eso es bueno. ¿Sí? Porque tengo 64 bits, tengo acá y tengo acá 80. No, no tengo 80. No, 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 no. O sea, lo que me dice, a ver, ¿dónde está el? Aquí. Lo que me dice es que de aquí tengo 16 hasta ahí. Más 16, 32. Más 16, 64. 48. Más 16, 64. 64 más 16, 80. Hasta ahí tengo mis 80 bits. Entonces, hasta ahí es el prefijo. Significa que de aquí para acá, este exteto representa el ID de la subred. Entonces sería la subred ser, en este caso, ¿ya? Y todo lo que está para la derecha representa el identificador del host. Es decir, yo le puedo poner la dirección, esta dirección a una máquina, a una portátil, a un teléfono que requiera una dirección IP, a una tablet. El prefijo 80 me dice es que de aquí a acá hay 80 bits, nada más. Si fuera 64 sería de aquí hasta acá 64 bits y ahí la subred sería el 4. Muchas gracias, ingeniero Tony, y me quedó más claro ya. Ok, denme un segundito ya. Voy a cerrar una ventana.
¿Qué ventana será? Ok. A ver. Vamos a considerar la dirección 2001, dos puntos, ACD, dos puntos, y vamos a ponerle prefijo 96. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que de aquí tenemos 16. Más 16, 32. Más 16, 48. Más 16, 64. Más 16, 80. Más 16, 96. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tengo 96. Ese sería el límite. Este es mi límite. Este numerito que está acá, el 6, es el ID de la subred. ¿De acuerdo? Perfecto, Sí, gracias. ingeniera, sí, así está muy. Ya, qué bueno. En algún momento nos mandan a hacer alguna distribución de alguna red, por ejemplo, si necesito, por ejemplo, para unos 80 computadoras o 90, nos mandan a hacer algún subnetting a nosotros. En IPv6. Sí, O sea, es que aquí mira, todos los bits que te quedan en la derecha, si restamos 128 de 96, ¿cuánto me queda? 32. Ya, 2 elevado a la 32. Me da bastante. De aquí para acá, yo tengo 2 elevado a la 32 posibilidades para asignar a los hosts. ¿Sí? Puedo hacer un montón de variantes. Entonces, si es que tú quieres asignar solamente para, ¿cuántos dijiste? unas 120. 80 computadoras. Unas Ah, 80 o lo que sea, puede ser 200 computadoras y más, sí. ya, pues a ver, para 200, ¿a cuánto
¿Cuántos bits necesitamos? 7 para 128. 8, 256. Necesitaríamos 8 bits. Si cada octeto tiene 16 bits, a ver, pongamos aquí. Y así cada octeto tiene 8, 16 bits. ¿Y necesitaba cuántos bits? 8 bits. 8. Ya, necesitaba 8 bits. Entonces, eso significa que, ¿qué prefijo deberíamos usar? Solo vamos a utilizar un octeto, el último octeto para asignar. Entonces, ¿ahí qué prefijo necesitaríamos? ¿96 más Sería, 16? sí, 112. ¿Cuánto? 112. O sea, un slash 112. ¿Ya? Entonces significa que vamos 16 más 16 más 16 más 16 hasta aquí es 64. ¿Ya? De aquí tendríamos 64 más 16. 80 más 16, 96 y más 16, 112. Significa que yo tengo este octeto para ir combinando los 200 direcciones, el último octeto. Pero en realidad ahí tendría para más computadoras, ¿no? A ver, tendría Claro. para más. Claro, porque verás, hasta ahí sería el prefijo. Entonces, ¿cuál sería el rango, no? ¿Cuál sería el rango acá? Entonces, por ejemplo, aquí empezaría de 000, de 001. Luego, ¿cuál vendría? Así la 2. Y así sucesivamente hasta que llega a la letra A. Luego llega hasta la B y así sucesivamente hasta que llega a la F. Y ahí recién estamos haciendo de 15 direcciones, ¿no es cierto? Entonces, luego de esto, acá empieza ya el 1, 0, 1, 1, 1, 2, así, hasta que llega el 1F. Después el 2, 0, 2, 1, 2, 2. En realidad, vamos a ocupar solo los dos primeros, ¿no es cierto? Dije una preguntita, perdón que le rayé la pizarrita. Dígame. Estos números, este número de aquí, o la red, ¿quién establece la red? Nosotros podemos establecer la red cuando es una privada. ¿Y cómo Claro, empezamos nosotros a establecer una red? claro. O sea, por Pero, ejemplo, aquí en la parte del prefijo, primero usted define el prefijo. Y de ahí, usted aquí en esta partecita de acá, que ahí está el 7, entonces suponiendo que necesita 5 redes, le puede poner la red A, la red B, la red C, la D y la E. O la red 1, 2, 3, 4 y 5. Así, tiene 2 a la 16 posibilidades para hacer redes. ¿y qué pasa si
el equipo no soporta. O sea, soporta IPv6, pero no soporta más usuarios, muchos usuarios. ¿Qué pasa en ese caso? O con el IPv6 ya me permite trabajar. No, pues, o sea, el direccionamiento IPv6 es para los hosts que usted va a asignar. Y si un equipo soporta IPv6, soporta, ya dependería el número de usuarios que usted quiera tener en la red. O Y sea, un router de los caseros soporta IPv6. claro, Usted sí, sí soporta. claro. ¿Y por qué, por ejemplo, si yo pongo, me dicen que hay ruteadores que soportan IPv6 y también soportan IPv4? Pero hay equipos que se les pone comienzan a trabajar con más de 100 usuarios y ya se cuelgan. Y sin embargo, sí soportan IPv6. Claro, es que eso es diferente. Estamos hablando de que usted está confundiendo ancho de banda con direccionamiento. Correcto. Una cosa es el ancho de banda, la cantidad de información que va a viajar a través de un medio. Entonces ahí de pronto se le cuelga. Y otra Pero cosa es el direccionamiento. ah, ya, perfecto, gracias. Con gusto. Ya, esto sería con respecto a IPv6. ¿Sí se acuerdan en IPv4 o hacemos un ejemplo? No, sí, IPv4 sí. Ya, correcto. Entonces continuamos. Muy bien. El tema que nos toca es el tema de enrutamiento estático. Vamos a acordarnos que el enrutamiento puede hacerlo de dos formas, de manera estática y también de manera dinámica. Dentro del enrutamiento estático teníamos la siguiente sintaxis. IP route, la red a donde quiero llegar, la máscara, seguido de la interfase de salida o la IP del siguiente salto. Y también la distancia administrativa. En IPv6, idéntico. IPv6 route, la red a donde quiero llegar en IPv6, el prefijo, la IPv6 del siguiente salto o la interfaz de salida y la distancia administrativa. Hagamos un ejercicio. Esta es una topología dual stack. La dual stack significa que soporta el enrutamiento tanto en IPv4 como en IPv6. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Yo les hago una pregunta a ustedes. Si yo quisiera llegar desde la red, desde esta red, 172.3.0, hagamos primero en IPv4. Yo quiero llegar a la red 192.168.1.0. ¿Cómo se aplicaría una ruta estática considerando que usted parte del router 1? ¿Cómo sería? ¿Hago yo una? Sí, sí, por favor. Ya. Entonces llega el paquete a R1. R1 mira la tabla de enrutamiento y tiene que seguir esta ruta. Llega a R2, es decir, va a saltar a la dirección 172.16.2.2.
Luego va a desencapsular el paquete, revisa a dónde tiene que enviar, verifica su tabla de enrutamiento y dice, debo enviarla acá, a esta red. Y llega a la red 192.168.1.0. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir ahora eso. IP route. ¿Cuál sería la red a donde quiero llegar? $192, 168.21, tal vez. La red es esta, la del Ya. cuadrito amarillo. Mm, 192.168.1.0. uno, ya. Acordémonos que las direcciones de red en IPv4 que no terminan, generalmente no terminan en uno, ¿no? O sea, sino la dirección de red representa un grupo de redes. Ya, entonces luego va la máscara. Máscara 24, ¿cuál sería? Sería la 255.255.0. Y ahora, ¿por qué interfase voy a salir? Si estoy en R1, ¿por qué interfase salgo para acercarme a la red a donde quiero llegar? La serial 1. Estoy en R1, tengo la serial, tengo la G000 y la serial 010. ¿Por cuál? Serial 010. Salgo por la serial 010. Ya, esta ruta que yo he escrito en este momento, se la llama una ruta estática directamente conectada. ¿Sí? Esa es una ruta estática directamente conectada. Porque está directamente conectada a la interfase por donde va a salir, ¿ya? Ahora, si yo escribo la misma ruta estática como IP route 192.168.1.0 con la misma máscara, pero ahora, en lugar de ponerle la interfase, yo pongo la IP del siguiente salto, que sería la 172.16.2.0. Estoy hablando de que esa ruta se va a llamar una ruta estática de siguiente salto. Y si la misma ruta yo le escribo como IP route, la red a donde quiero llegar, y pongo la interfaz de salida, y también pongo
la IP de siguiente salto se llama una ruta completamente especificada. O sea, es la misma ruta, pero la diferencia es que depende con los parámetros que la use. En la 1 uso la interfaz por donde sale. Estoy en el router 1, ¿por dónde salgo? Por la S010. La otra forma de escribir es, estoy en el router 1, ¿a qué IP salto? A esta, a la punto 2, a la 172.16. 2.2 es aquí. Volvamos a escribir para que quede bien. Pero 192, 168.1.0, 255, 255, 255.0, S010, y la IP de siguiente salto 172.16.2.2. Y acá me faltó el 172. Bueno, ya, acá es 172 en la de arriba. Muy bien. Ahora que hicimos ese ejemplo, ahora yo quiero que por favor ustedes hagan una ruta estática. Pero ahora vamos a considerar que partimos de la red 192.168.2.0 y queremos llegar a la red 172.16.1.0. Es decir, vamos a llegar desde aquí, queremos llegar hasta acá. ¿Cuál sería un ejemplo de una ruta estática directamente conectada para configurar en el router 3? Sería 192.168.2.0, 255.0, máscara 24. A ver, pero ¿cómo sería todo el comando? Todo el comando. IP route, ¿Ya? IP route, de ahí sería 192.168.2.0. A ver, no. Estamos aquí y vamos a llegar acá. Es la red a donde se quiere llegar. Perdón, 172.16.1.0, 255, 255, 255.
0 sería el 0/1/1. Estoy bien. Ese 0/1. 1/1. Ya, muy bien. Ese sería una directamente conectada. Ya. Ahora, otro compañero que me diga y una ruta estática de siguiente salto. ¿Cómo sería la de siguiente salto? ¿Cómo quedaría? Sería igual hiperroute 172.16.1.0. Hiperroute 172.16.1.0. Espacio 255. Máscara 24. 255 0 espacio 192.168.2.0. ¿Por qué punto 2.0? No dijo que era la 3. Ah, perdón, 1.0. 1.0 porque Es la dirección IP de siguiente salto. entonces la Hasta el 1 está bien. Acuérdate que la 1.0 es la dirección de red. La IP de siguiente salto es, estoy aquí, ¿a dónde tengo que saltar? Acá. Acá salto. Ajá, sí, ¿Y correcto. qué IP tiene esa? Aquí. La interfase S011 del router 2, ¿qué dirección IP tiene? Sería punto 2 tal vez. Exactamente. Es 1.2. Porque aquí está el punto 2. No está escrita Punto toda 2. la IP porque aquí ya me da la red. Entonces, en vez de poner 1.0, pongo 1.2. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ya. Esa sería una de siguiente salto. ¿Ya? Ahora, si fuese una completamente especificada, otro compañero que me diga cómo quedaría. Ni modo, dije una misma. Hiperroute 172.16.1.0. Están un poco recelosos mis compañeros. Están asustaditos. ¿Por qué están asustados? Si yo soy buena gente. Quiero enseñarles. Pregunten nomás. Hiperroad, Dicen ¿qué más? que ven medio enojados. 172.16.1.0. 255, 255, 255.0. S0, S0/1/1. Y sería la 192.168.1.2. Punto 1.2. Exactamente. Excelente. Ya. Ahora vamos a hacer en IPv6. Ya. Vamos a asumir que estamos ahora en esta red, en la 1.0.
¿sí? Y queremos llegar a la red 172.16.3.0. Es decir, de aquí queremos llegar a esta red. ¿Ya? Entonces, en IPv6, ¿cómo sería? IPv6 router 2001, 2.db8, 2.acad, 2.3, 2.2./64, espacio. Sería este 010. Ya, IPv6 route. ¿Cuál sería la red a donde quiero llegar? La 2001, 2.db8, 2.acad, 2.3, 2.2 y 64. DB8, 2 puntos Acá, acá, 2.3, 2 puntos, prefijo 64. Ya. Y me dijiste, la interfaz de salida sería la S010. excelente. Ya. Ahora, ¿cuál sería una ruta estática directamente, no, de IP de siguiente salto en IPv6? IPv6 route a la prefijo 64, de ahí iría lo que es la IP, la 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos acá, 2.1, 2 puntos, prefijo 64. 2 puntos acá, 2 1, puntos. ahí va 1, 2 puntos, 2 puntos. ¿Por qué va 1? Acuérdate que estás en el router 2 y vas a saltar acá. Ah, cierto, perdón. Entonces sería 2.2, 2 puntos, 2 puntos, prefijo 64. Si le dejas solo como 2 puntos, prefijo 64, es una dirección de red. Acá hay un número, mira. Ah, sí, perdón, 1. Ya. Sin prefijo se pone. Ya. Y ahora, ¿cómo sería una completamente especificada en IPv6? Ahí sería S 0 /1/1, ahí 0, perdón, ¿Ya? espacio, y de ahí 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos acá, 2 puntos 2, 2 puntos, 2 puntos 1. Ya. Excelente. Entonces, está claro esta parte. Continuemos. Aquí está el ejercicio que acabamos de hacer, es este. Perfecto. Ya, el comando para revisar es el show, ¿no? Show IPv6 route o show IP route. Ahí me dan la tabla de enrutamiento. Perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos la salida de show IPv6 route. Los que están con la letra C son las rutas que están conectadas directamente, las redes conectadas directamente. La L es la dirección IP de la interfaz del router. Eso significa que el router 1 en la interfaz serial 010 tiene esta dirección IPv6 con ese prefijo. Tenemos aquí, ¿qué más?
También otros comandos que se pueden utilizar es el ping para probar conectividad en IPv6. Funciona idéntico, ¿no? Ahora también tenemos las rutas estáticas predeterminadas. Esas nosotros las usamos con IProute 0000 espacio 000. Va, la IP de siguiente salto o la interfaz de salida. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si la PC1 envía un paquete que va dirigido a la red 172.16.50, pero en la tabla de enrutamiento del router 1 no existe esa red? ¿Qué va a pasar? Se ríe por default. Tendría que salir fuera de la red para poder ver, porque dentro de la red se tendría que buscar a otro router fuera de, tal vez, porque no está especificado en la tabla. ¿Ya? A ver, ¿Podría repetir la pregunta, por favor? claro. ¿Qué pasa si es que la PC1 envía un paquete a la red 172.16.50, pero resulta que cuando usted da un show IP route en el router 1, me aparece con la letra C, la 172.16.30. Me aparece con la letra C, la 172.16.2.0. Me aparece con la letra L, la 172.16.3.1. Me aparece con la letra L, la 172.16.2.1. Así. Digamos así. Ya. ¿Qué pasa si la PC1 envía un paquete que va a la red 172.16.50? Perdón, lo que quería es comparar la tabla que usted nos puso ahorita y le mandaría por la ruta estática predeterminada, porque no No, encuentras. no hay ruta estática predeterminada en esta tabla que yo hice ahorita. Yo no tengo la 5.0. Claro, no existe. Exacto. Y si no existe, ¿qué pasará? ¿Qué hará el router? Enviar por la Ya gateway. elimina los datos, pero no borraba los datos cuando no encuentra. Así es. Cuando no existe, elimina ese paquete porque no tiene a quién entregar. No hay destinatario. Ujú. Ajá. Ahora, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque ahorita vamos a ver el tema de la ruta estática predeterminada, ¿ya? Una ruta estática predeterminada nos sirve para eso. Si es que aquí la PC1 quiere enviar un paquete a la red 5.0 y esa red no se encuentra acá, le envía por la ruta estática predeterminada, que va a estar aquí la 0.0.0.0. Y le dice, qué sé yo, vaya por la interfase S010, ¿ya? Entonces, una ruta estática predeterminada suele aparecer así, con ese asterisco, en la tabla de enrutamiento. Entonces, para eso nos sirve la ruta estática predeterminada.
Entonces tenemos rutas estáticas predeterminadas tanto en IPv4 como en IPv6. En IPv4 nosotros lo representamos con IP route, espacio para cualquier IP con cualquier máscara, envíe por la interfase, qué sé yo, S010. O salte a la interfase, salta a la dirección IP 172.16.2.2, asumamos que es la 2.2. ¿De acuerdo? Sí. Ya, en IPv6, en cambio es IPv6 espacio route, dos puntos, prefijo ser, prefijo ser. Va, la IPv6 de siguiente salto o la interfaz de salida. Aquí está un ejemplo. IPv6 route, dos puntos, prefija 0. Salte a la 2001 db8k 2.2. Podemos usar el comando show IP route static y miren, sale con la S asterisco. Aquí le sale 0, 0, 0, 0, es la 0. Hay una cosa que hay que fijarse, que las rutas estáticas tienen distancia administrativa 1. ¿Y ven este número 1 que está entre los corchetes? Esa es la distancia administrativa y lo que está al lado es la métrica. Y aquí es por dónde va a irse para poder, por qué, a qué dirección IP, por qué dirección IP va a enviar, ¿sí? En este caso. Entonces ustedes, para el examen, tienen que saber identificar cuál es la distancia administrativa y cuál es la métrica. Si les dicen, dada la siguiente salida, indique cuál es la distancia administrativa, ¿qué van a decir? 1. 1, muy bien. Miren, esta ahora es en IPv6, igual acá. ¿Cuál es la distancia administrativa de la ruta estática en IPv6? Aquí. 1 mismo. 1, excelente. Ahora veamos las rutas estáticas flotantes. Si ven este numerito que está a la derecha, al lado de la ruta estática, este. Sí. En ese caso el 5, sí. Ese numerito es la distancia administrativa. Cuando yo le coloco de manera manual. ¿Sí? Acá arriba, ustedes ven que hay un ejercicio, pero no hay nada. Es 1 por defecto. Si no hay nada, significa que es 1 por defecto. ¿Ya? Entonces, si yo hago aquí un show IP route, ¿qué distancia administrativa me sale en este momento? 1. 1. Muy bien. ¿Y para IPv6? 1 también. ¿Por qué les pregunto esto? Ya, porque aquí en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva hay la misma salida, pero ya se aplicó el comando que se ponía la distancia El 5. administrativa al lado. Entonces, Sí. ¿cuál sería la distancia administrativa aquí? 5. 5. Excelente. Ustedes son súper buenos alumnos. Tenemos 5 y en IPv6, También 5. excelente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá, ¿qué pasa si yo tengo dos rutas estáticas para llegar a un mismo destino? ¿Cuál le toma? ¿Cuál le coloca en la tabla de enrutamiento? Mire, aquí tengo una IP route, dos rutas estáticas predeterminadas. La una salta a la IP 172.16.2.2 y la otra salta a la IP 10.10.10.2 con distancia administrativa 5, esta con distancia administrativa 1.
¿Cuál elige para enviar el paquete? No me acuerdo muy bien, pero debería ser con la 1, creo. ¿Ya? Elige la que tenga menor distancia administrativa. Por esa razón, si esta tiene 1 por defecto, por esa razón aquí en la tabla de enrutamiento, ustedes ven la que salta a la dirección IP 172.16.22, que es la primera, porque tiene distancia administrativa 1 por defecto. Al igual que en IPv6. Salta también a esta porque tiene distancia administrativa 1 por defecto. Pero ¿qué sucede si es que se llegase a dañar la ruta principal? ¿Sí? Ahí va la segunda ruta que encuentre. Entra la ruta que tenga la siguiente menor distancia administrativa, que en este caso es la que va por la 10.10.2 y tenía 5. distancia administrativa de 5. En IPv6 es la que iba también por la 10.2.2.2 y tenía distancia administrativa de 5. ¿Correcto? Sí. Ahí es cuando estamos hablando de rutas estáticas flotantes. ¿Sí? También tenemos las rutas estáticas de hosts. Esa es cuando necesitamos poner la dirección IP de algún servidor. ¿Ya? Y esta, mire, aquí por ejemplo tenemos este servidor que sería un host. Este tiene la dirección IP 209, 165, 200.238 y su máscara real es máscara 27. Y en IPv6 es el AK 2.2, 2.2.238 con prefijo 64. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sintaxis para esto? La sintaxis para poder configurar, asumiendo que estamos en branch. Branch es el router de la derecha, ¿no? Entonces sería IP route. En vez de ser la red a donde quiero llegar, es aquí el host a donde quiero llegar. En vez de poner máscara 27, tengo que poner máscara 32. El hecho de que usemos una máscara 32 nos indica que estamos hablando de una dirección IP de host. Y que va a saltar a la IP 198.51.100.2. Y en IPv6, en cambio, estamos hablando de que el prefijo que vamos a utilizar es 128 para diferenciar una dirección IP de host, una ruta estática de host. Si regresamos acá a la lámina anterior, podemos observar que el servidor tiene máscara 27 y prefijo 64. Por el momento de configurar en branch, tengo que configurarle con un prefijo 128 y una máscara 32 en IPv4. Miren, al hacer un show IPv6 route o un show IP route, me sale con S la ruta estática de host. Y aquí se puede observar que tiene distancia administrativa 1. Mientras que en IPv6 nos sale también con la letra S, pero aquí nos enseña un prefijo 128. ¿Está de acuerdo claro esta parte? Sí. Sí. Y entonces igual, si hemos escrito mal, ponemos no IPv6 route o no IP. IPv route. Ajá, exactamente.
El siguiente tema que tenemos es el enrutamiento dinámico. El enrutamiento estático nos servía cuando son las redes pequeñas, ¿no? Pero en enrutamiento dinámico tenemos algunos protocolos que nos ayudan, entre esos el RIP, el IGRP, el OSPF, el BGP, el ISIS, ¿ya? Entonces tenemos que, ustedes han visto el RIP. Cuando ejecutamos el comando show IP route, en enrutamiento estático nos aparecía qué letras. La S de ruta estática, la C de la red conectada, la L, la IP de la dirección IP de la interfase del router local. Vimos la S asterisco de una ruta estática predeterminada y la S que también representaba las rutas estáticas de host, pero se diferenciaba porque la una tenía en IPv4 máscara 32 y en IPv6 tenía máscara 128. También cuando les aparece la letra R, significa que es una ruta descubierta por RIP, ¿ya? RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces, enfatizamos otra vez en las partes de la salida de la tabla de enrutamiento. La R va a ser el origen de la ruta, ¿sí? Si en el examen les toca dada la siguiente salida, indique cuál es el origen de la ruta. Y aquí aparece la R, ¿cuál será la respuesta? 172.16.40. No, No. la respuesta es el protocolo RIP. Porque la R representa, mira, road source, el origen de la ruta. Ya, si aquí estuviese la letra O, ¿cuál sería el origen de la ruta? OSPF. Muy bien. PF. Si aquí estuviese la letra S, ¿cuál sería el origen de la ruta? Sería estática. Muy bien, excelente, una ruta estática. Ya. Acá es la red de destino, la red a donde quiero llegar. Acá lo que está entre corchetes era la distancia administrativa. Quiero que se fijen cuál es la distancia administrativa de esa ruta descubierta por el protocolo RIP. 120. 120. Y ahora yo les pregunto, si yo tengo dos formas de llegar a una red, la una por una ruta descubierta por RIP y la otra por una ruta estática, ¿cuál elige? La estática. ¿Por qué? Diría que la que tiene, claro, la estática porque tiene menor distancia administrativa. Excelente. La estática porque tiene menor distancia administrativa. Perfecto. Entonces, acuérdense que la distancia administrativa por defecto del protocolo RIP ha sido ¿cuánto? 120. ¿Ya? Y aquí en este caso le pone la métrica 2. El siguiente elemento es, en este caso, la dirección IP de siguiente salto, el timestamp y la interfaz de salida. Una vez que ustedes han identificado las partes de la tabla de enrutamiento, tenemos aquí, miren, las distancias administrativas que son definidas por defecto mediante un estándar. Miren, para una origen de ruta que está con la letra C, una conectada, la distancia administrativa es 0. De una ruta estática es 1. El protocolo RIP es 120. 120. Muy bien. Ya. Entonces, ustedes aquí, las que saben serían esta, las que ustedes han visto, ¿no es cierto? La conectada 0, la estática 1, la de RIP 120. Asimismo, existen otras rutas descubiertas, por ejemplo, por IGRP, que es 100, o SPF 110.
ISI es de 115. IGRP interno es 90. BGP externo es 20. Yo les pregunto nuevamente. Si tengo dos opciones, dos rutas para llegar a un destino. La una es descubierta por OSPF y la otra descubierta por RIP. ¿Cuál elige? ¿La descubierta por OSPF o RIP? Por OCPF, SPF. ¿Por qué? menor distancia administrativa. Exacto. Excelente. Porque OSPF tiene distancia administrativa 110 y RIP tiene distancia administrativa 120. Entonces va a elegir el que tenga menor distancia administrativa. ¿Me Una pregunta, acordé? ingeniero. Una pregunta, Claro. ingeniero. Digamos, tienen ambas, digamos, o SPF tiene em, menor distancia administrativa, pero, digamos, si no tiene balanceo de carga y resulta que hay mayor, no sé, tráfico por OSPF y hay menos tráfico por RIF. Entonces, ¿cuál sería? Pero no tiene balanceo de carga. Elige la que es OSPF. Va a elegir OSPF por la distancia administrativa menor. Bien, tenemos ahora la configuración de RIP como protocolo de enrutamiento dinámico, vector distancia, que ustedes ya la conocen. Entonces tenemos aquí que si estamos en el router 1, el comando es, primero tengo que entrar con configure terminal en modo de configuración. Luego pongo router RIP, versión 2, y las redes conectadas directamente. ¿Cuáles son las redes conectadas a R1? La 192.168.1.0 y al lado derecho la 192.168.2.0. 2.0. Aquí no es necesario poner la máscara. Luego defino también la passive interface, la interfase pasiva, que sería la interfaz, la G00, porque esta no tiene un router conectado a la. Y también es conveniente desactivar el autosummary con no autosummary. Eso sería en el router 1. Pregunta. ¿Una ruta estática se puede difundir directamente entre los routers de la red de manera automática? No sé. No se puede. No se puede. Para que poderla difundir, usted tiene que ingresar, primero crear la ruta, ¿no? IP-route 0000, la interfaz, bueno, aquí falta el 0000 de la máscara, va la interfaz de salida, la S001, la IP de siguiente salto, y tengo que ingresar al protocolo de enrutamiento que estoy usando, en este caso router RIP, y pongo el comando default-medio information espacio originate. Ya, aquí pueden observar una configuración en IGRP, pero eso ustedes no han visto. Entonces vamos a la parte de las VLANs. ¿Qué era una VLAN? ¿Quién me puede decir qué era una VLAN? Algo parecido a un subnetting. Es la forma de distribuir las IPs en diferentes grupos. Son unas redes virtuales. Exacto, son unas redes virtuales. Ya, ¿y cómo se configuraban? Configure terminal, ingreso a la interfase, se configuran en el switch, ¿no? Ingreso a la interfase, pongo switch por mode access, en este caso la F018, y le pongo switch por access VLAN 20. Aparte de eso, teníamos que crear, poniendo VLAN 20,
name y darle un nombre, ¿no es cierto? Eso de las VLANs. También se podía aplicar el inter-VLAN routing. Dentro de lo que es el inter-VLAN routing, significa que yo puedo hacer el enrutamiento usando un solo router y creando lo que es subinterfaces. Ese se le conocía como router o un ASTIC. Entonces, ¿cómo trabajaba? Ingreso en el router a la interfase G00 y le pongo un punto y el ID de la VLAN, por ejemplo, 10. Luego pongo encapsulation.1q10, IP address, la IP y la máscara. Ahora voy a crear la otra subinterfase. Interface G00.30. Y encapsulation.1q30. IP address 172.16.31 con máscara 24. Luego ingreso a la interfase G00 y ahí pongo no shutdown para levantar la interfase. Otro de los temas que es muy importante es el de DHCP y entender cómo trabajaba el protocolo de DHCP. El DHCP, yo siempre me acuerdo del proceso de DHCP porque tengo un truco. El DHCP sigue un proceso que se llama DORA. Y me acuerdo de Dora el explorador. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sigue el proceso DORA? La D de Discovery, porque el cliente tiene que descubrir una dirección IP. ¿Quién le puede dar una dirección IP en la red? Entonces hace el Discover y el servidor, la O es de offer, porque va a ser una oferta de la dirección IP. La R es de request porque va a solicitar esa dirección IP que le ofrecieron. Y luego la A es de acuse de recibo porque va a aceptar la dirección IPv6. ¿Y se van a acordar del proceso DORA? Sí, sí está fácil. Ya, muy bien. Continuamos. Asimismo, cuando ya se acabó el tiempo de arrendamiento de la dirección IP, puede solicitar un request de renovación del arrendamiento. Aquí están los comandos para configurar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el router 1, primero tengo que excluir las direcciones IP de la red. ¿Cuáles excluiría? La del servidor, la del firewall, por ejemplo. Con el comando IP de HCP exclude-medio address, la dirección IP. Las IPs que voy a excluir las pongo. Luego tengo que crear un pool. Con el comando IP de HCP pool, el nombre del pool, la red, la máscara, cuál va a ser el default gateway, el DNS server, el domain name. Ya, aquí es importante considerar que cuando el router que esté dando el servicio de DHCP puede ser que se encuentre en otra red o el servidor se encuentre en otra red. ¿Ya? Como en este caso, este servidor está en la red 11.0. Pero si yo estoy en la PCA y estoy haciendo un discovery para descubrir quién me puede asignar una dirección IPv6, entonces envía un mensaje de broadcast indicando que quién le puede dar la dirección IPv6. Pero resulta que llega al router y el router le dice yo no tengo. Entonces a este router hay que configurarle de Relay Agent para que le ayude a decir que tiene que ir a pedir acá al servidor IPv6 y DHCP de IPv4 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con el comando IP helper address, la dirección
192.168.11.16, que no es otra cosa que la dirección del servidor de HCP versión 4. Aquí pueden observar la configuración de un DHCP client. Yo tengo mi router en la casa y es un cliente de DHCP. Entonces pongo interface, ingreso a la interfase, la IP address y pongo no shutdown. Ya, en IPv6 ahora el proceso es el cliente hace una pregunta que quién le puede dar una dirección IPv6 y recibe una respuesta con el prefijo, longitud del prefijo. Entonces el cliente tiene que enviar otro broadcast, un global unicast, indicando, esta es mi dirección, ¿alguien más tiene esta dirección? Entonces, si es que nadie más tiene, la acepta. Existen diferentes formas de trabajar con IPv6 en lo que respecta de HCP. La una es usar el modo Slack. En el modo Slack tenemos que, vamos a tener el router que le va a dar la dirección IP, el IPv6, el prefijo, la longitud del prefijo, va a entregar, ¿sí? Entonces hace una solicitud al router. En estado stateless, vamos a tener un servidor de HCP versión 6 y también el router. Entonces, cuando la PC1 va a hacer primero la solicitud al router y el router le contesta, debe pedir al servidor de HCP versión 6. Entonces, este servidor le contesta y le entrega lo que necesita. Acá tenemos la configuración de un router como un servidor de HCP versión 6 stateful, ¿no? Aquí están los comandos. Pone IPv6 unicast routing. Crea el pool IPv6 stateful. Le pone la dirección IPv6, el servidor DNS, el dominio. Luego ingresa a la interfaz que es 01, pone la IPv6. ¿Sí? Pone la IPv6 del servidor de HCP, la IPv6 de... En este caso, le pone IPv6 ND Manager config flag. Es otro comando adicional que lo usa. Aquí está la configuración de un router como cliente de HCP versión 6 stateless. Y estas diapositivas las voy a poner en la página para que después ustedes tengan acceso a revisar los comandos que están viendo en este momento. Aquí tenemos un ejemplo del DHCP versión 6 Relay Agent. Y aquí está, ingresa a la interfase en el router 1. Tiene que escribir IPv6 DHCP Relay Destination en la red. Luego sale, hace un show IPv6 interface y ya le aparece ahí la información de la interfase G00. Dice que está en modo relay. Otro de los temas que se ve es NAT. NAT es, nos permite traducir direcciones IPv4 para que sean enrutables fuera de la red interna. Es decir, en el NAT estático se tiene la traducción de una IP privada a una pública. En el NAT dinámico ya se mejora. Se tiene un pool de direcciones públicas para que sean elegidas para ser traducidas las privadas.
Y en el PAD se mejora aún más porque se usa la combinación de la dirección IP pública más el puerto que se le asigna a nivel interno y de esta forma tiene muchas más posibilidades, más direcciones. Sería una dirección pública con muchos puertos que puede ser usada. Y aquí podemos observar en esta imagen que esta es la red interna y aquí la red externa. Entonces, este es un router donde está activado NAT, es un router de borde, sí, porque se encuentra entre dos redes, la interna y la pública. Esta sería la subred STUB. Y lo que esté aquí se tiene que traducir por una dirección pública. Y entonces aquí tenemos la terminología usada. Por ejemplo, dirección interna, ¿sí? Dirección externa, esta. Dirección local, es cualquier dirección que aparece en la porción interna de la red. Dirección global, es la que aparece en la región externa de la red. Hay que considerar que cada router tiene una tabla que tiene activado NAT, va a manejar una tabla en donde se va a grabar la dirección local interna, la dirección global interna. ¿Sí? A ver, aquí está un pequeño ejercicio. Quisiera que por favor me indiquen qué iría en cada una de las casillas. El primero sería la global externa. El primero sería la outside global, la primera, empezando desde la izquierda. Esta, Ajá. outside global. Global. ¿Ya? La siguiente no es la outside, a ver. La inside global. Acá. En la segunda, en la ajá. La siguiente creo que es, a ver, no soy. Outside local. Sí. No, outside, sí, local. Outside local y la siguiente interna local. Ok. Bueno, aquí aparecen los comandos show, ¿no? Que se puede utilizar en NAT, show IPNAT translation, show IPNAT statistics, clear IPNAT statistics, que son comandos muy útiles a la hora de trabajar con NAT. Aquí podemos ver también las distintas sintaxis para configurar los comandos show que necesitamos. Y tenemos la parte de NAT para IPv6, ¿no? Dentro de lo que es NAT para IPv6,
tenemos que considerar que nada apareció para solventar en alguna forma la restricción que se tenía de direcciones, número de direcciones en IPv4. Entonces, en IPv6 tenemos 341 decisiones de direcciones, 128 bits, lo cual el problema de espacio no es problema el espacio en IPv6. IPv6 hace que el NAT y IPv4 público-privado sea innecesario por diseño, pero sin embargo lo implementa de una forma de direcciones privadas y se implementa de manera diferente a IPv4. Porque aquí también en IPv6 trabaja con una dirección local única que lo define como ULA y va a permitir comunicaciones IPv6 dentro de un sitio local. La ULA no proporciona espacio de direcciones IPv6 adicional. Tiene el prefijo FC00, prefijo 7. Se conoce como direcciones locales IPv6. Eso con respecto a NAT para IPv6. Otro de los temas que son muy importantes es la parte de seguridad de puertos. Dentro de lo que es seguridad de puertos es importante en los switches definir un rango de puertos que no lo vamos a utilizar y eso bajarles, usar no shutdown o a su vez aplicar lo que es la seguridad MAC, es decir, configurar de manera ya sea estática el switchport por security en una interfase y poner switchport por security MAC address, la MAC address fija. Ya, si necesitamos tener la dinámica mismo, podemos hacer una combinación de dinámica con fija y limitar la parte de máximo MAC address a la cantidad que se requiere. En este caso hasta 1. Asimismo, se trabaja con varios parámetros como es el aging, el MAC address, el máximo, el violation. El aging es el tiempo que va a estar activada la seguridad de puerto. El máximo es la cantidad máxima de direcciones que va a soportar. Tenemos aquí la configuración manual, switchport por security, la MAC address, ponemos la dirección MAC. ¿Sí? O tenemos aquí también, podemos habilitar el aprendizaje sticky, poniendo el comando switchport por security MAC address sticky. Aquí se puede observar en esta gráfica un ejemplo en donde se aplica seguridad de puertos en la interfase F01. Y aquí, miren, en máximo tienen 4. Pues significa que en ese puerto le va a aceptar hasta 4 direcciones. También se puede configurar el parámetro aging time. Y ese nos va a dar el tipo de vencimiento en minutos cuando haya inactividad. Puede ser por inactividad o el parámetro absoluto. También tenemos que cuando está el parámetro absoluto, significa que una vez que se cumpla el tiempo, se caduca. Cuando es de tipo inactivity, significa que cuando hay inactividad, se caduca. Esa parte. Aquí sí podemos observar los modos de violación de port security que son shutdown, restrict y protect. El modo shutdown, aquí es cuando el puerto pasa al estado de error desactivado de inmediato. Ya en este modo
se apagan los LEDs, se pone en modo Edge Disable, y para poder subir esta interfase hay que poner shutdown y no shutdown. En modo Restrict, aquí descarta los paquetes con direcciones de origen desconocidas hasta que elimine un número suficiente de direcciones MAC seguras para caer por debajo del valor máximo o aumentar el valor máximo. Tenemos el modo Protect, que es el menos seguro de todos. No lleva log, no maneja como los otros, no es que no apaga los LEDs, ¿no? Como el modo shutdown. Y podemos observar la salida del comando show interface F01 y show port security con la interfaz F01. Entonces tenemos aquí, y aquí está en modo Emulation Mode Restrict. ¿Sí? Ahí no se baja la interfaz en modo Restrict. Ya, esto, hasta aquí llegaríamos con ustedes. Este taller de redes 2. Espero que haya sido de mucha utilidad. Si ustedes necesitan algún refuerzo adicional, estoy a las órdenes. Me llaman y podemos programar alguna reunión vía Zoom para ayudarles. La grabación de esta conferencia será subida a su plataforma. Y si no tienen alguna pregunta, daríamos por concluida este taller. Gracias, Cintia. Gracias, ingeniera. En caso de necesitar una reunión por Zoom, le solicitaríamos vía correo. Me llaman nomás. Ah, ya listo. Muchas gracias, ingeniera Tania. Gracias, ingeniera. Que les vaya muy bien.